Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tener una segunda parte de lo que habíamos empezado a hablar con respecto a mitos alimentarios, ¿no? La otra vez hablamos más en forma genérica de lo que conocemos más de pronto, pero hoy vamos a dedicarnos a dos temas que son de pronto menos hablados como un mito, y que se refiere al tema de injertos y de biotecnología alimentaria. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad uno cuando piensa alimentación saludable, como bien, cuido la alimentación, eh, es como que pensamos siempre en que lo que consumimos viene desde el elemento original, desde la tierra o desde las plantas, desde el cultivo que se hace, directamente pasando por el proceso normal, de industrialización, pero después viene a la mesa sin demasiadas etapas que vayan modificándolo, ¿no? O que lo vayan tal vez, no quiero decir la palabra contaminando, pero sí como modificando o transformándolo. Entonces, diría que acá ese es un mito, porque hoy día, con todos los avances que ha habido, primero con la expansión demográfica del mundo, después con el tiempo que va pasando y va produciendo cambios en todos los aspectos, las sociedades, el cambio de costumbres, de hábitos, la necesidad de también empezar a producir en mayor cantidad alimentos para una población tan extendida, hizo que la ciencia, la tecnología se dedicaran a investigar formas de producir más y llevar a las mesas muchos más productos y en mayor cantidad, porque es realmente necesario poder alimentar a tanta cantidad de gente. Entonces, una forma también de abaratar costos para quienes los producen. Entonces ahí aparece esto, que no solamente eso, sino también para mejorar la calidad, ¿no? Porque vamos a ver sobre todo en la parte de injertos, que se trata de eso, de mejorar la calidad, de cuidar los suelos, no en todos los casos, pero nosotros nos enfocamos en esto, ¿no? En el mejoramiento que se produce a través de estas dos formas de, digamos, como yo le dije, llamé mitos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner un PowerPoint para poder verlo con más claridad. Ahora ya vamos a ir viendo de qué se trata esto. Y sobre todo, hoy eh, se produce en casi todas las plantas, todas las cosas que consumimos han, ha- han pasado por este tipo de técnica, ¿no? Que decíamos, primero el injerto, que es una técnica que se trata de unir diferentes partes de las plantas para mejorar ya sea sus características o su producción, ¿no? Para siempre buscando una finalidad que sea de mejorar el producto. Y entonces, ¿esto qué hace? Justamente aumenta la resistencia a muchas enfermedades que sufren las plantas, plagas, también a las sequías, las hace mucho más fuertes, mejora la calidad y la cantidad de los frutos, también para reproducir plantas con las mismas características genéticas, recuperar plantas enfermas o dañadas y adaptar las plantas a diferentes tipos de suelo o de clima, ¿no es cierto? Eso también, porque sabemos que muchas veces, como cuando se produjo el tiempo de la conquista, ¿no?
Europa trajo muchísimas plantas, y también de aquí se han llevado, y entonces ahí es donde empiezan las variedades, y no había en ese tiempo estas técnicas que conocemos ahora, sobre todo los de biotecnología. Esto es mucho más antiguo, pero son todas cosas que fueron apareciendo justamente por ese intercambio que se iba produciendo. Y justamente China es considerada uno de los lugares donde se comenzó a utilizar al principio de todo el tema de los injertos de una manera sistemática, y allí se desarrollaron muy distintas técnicas. Los agricultores chinos experimentaron con los injertos en árboles frutales principalmente. Fueron los cítricos en especial, para mejorar la calidad y la cantidad de la cosecha. Estos conocimientos se fueron transmitiendo a través de las rutas comerciales, ¿no? Es la etapa famosa de los viajes que se hacían a China, con objetivos comerciales, y donde entraba este tipo de elementos, ¿no? El de los alimentos también. Y de allí llegaron a otras regiones, como Medio Oriente, como el Mediterráneo, por ejemplo. Los griegos y los romanos estaban familiarizados también con esta técnica y la utilizaban para propagar y mejorar variedades frutales, como la vid y el olivo, justamente. Y el injerto de árboles se fue perfeccionando a lo largo de los siglos y se fue difundiendo por diferentes partes del mundo a medida que las civilizaciones justamente intercambiaban sus conocimientos a todo nivel, y por supuesto también a nivel de la agricultura. En la Edad Media, en Europa, se continuó con la práctica del injerto y se comenzaron a desarrollar diferentes técnicas y variedades de frutales. En la actualidad, el injerto de los árboles se ha convertido en una práctica sumamente común, ya sea en la horticultura y en la silvicultura. Silvicultura es cuando se diagraman los, como ser los montes, ¿no? La selva no, porque ya es algo mucho más fuerte, ¿no? Pero sobre todo cuando se diseñan, y ahí vemos que hay plantaciones específicas que se hacen con un determinado motivo, tal vez por preservar un ecosistema, ¿no? Entonces se diagrama y se utiliza justamente este tipo de técnica para obtener árboles que sean justamente resistentes en un espacio determinado de clima y de suelo. Y también para la propagación de variedades específicas, porque si uno quiere alguna especie que esté tal vez, no digo en extinción, pero que cueste su reproducción, también se la va cruzando con otras especies para hacerla mucho más rápida y más fuerte. Entonces mejora la resistencia de esta manera a enfermedades, a la adaptación a diferentes condiciones de suelo, de clima. Y la técnica es algo muy simple, porque el injerto es una operación que se realiza, yo creo que todos la conocemos, ¿no? Y alguna vez la hemos utilizado, sobre todo aquellos que tenemos plantas, que tienen la fortuna de tener un jardín, un parque, un balcón para poner macetas con plantas, ¿no? Entonces consiste en unir dos plantas que sean diferentes, pero que están emparentadas, y así forman una sola con las características de ambas, ¿no es cierto?
Con el injerto acá vemos específicamente, ¿no? Cómo tenemos la planta 1, la planta 2 y la zona del injerto. Lo que se hace es clonar una planta donde se utiliza como base el tronco de otra diferente, que esa es el patrón o el porta injerto. Por lo tanto, si el injerto arraiga, se va a convertir en un individuo único y va a formar una planta que contenga dos plantas genéticamente diferentes. O sea, surge una nueva formada por esas dos que son distintas. Las plantas injertadas suelen entrar mucho antes en producción debido a que el material procede de un ejemplar adulto que ya estaba maduro para dar fruta. Es decir, que cuando se emplean estas dos plantas, una ya es más madura y la otra es una plantita joven. Por eso también esto de que su producción se va a ver más rápida en el proceso porque la planta ya estaba casi lista, la planta que es el porta injerto, ¿no es cierto? Donde hacemos el agregado. Y las plantas que se pueden, son muchísimas las que se pueden injertar. Y vemos, por ejemplo, que hoy día lo que consumimos es producto de distintas plantas que han sido injertadas, como ser la palta, el almendro, el castaño, el cerezo, ciruelo, la granada, la higuera, el kiwi, el limonero, el manzano, el naranjo, el nogal, porque incluso la manzana, así como nosotros conocemos la manzana en distintas variedades, la manzana original es la roja, esa que conocemos, ¿no? Veteada, y la manzana verde surge de un injerto justamente, no es una manzana original, esa fue producto de un injerto. ¿Viste, Mirta, que hay esa Sí, que le dicen la Romey, que es una claro, media que está entre la verde y la roja, que es media rechonchita, media chata? claro. ¿Viste? Y mira, ahora tenemos acá la imagen de la La berenjena. Y berenjena. también, que hay un montón de tipos de berenjena. Está la veteada, está la blanca, están las chiquititas, ¿no es cierto? Esos son todos injertos que se hacen. Como pruebas a ver si sale bien. Entonces presentan una variedad, lo mismo que el olivo, el melón, el caqui, la pera, la vid, el pepino, el pimiento, el tomate, las sandías. Entonces, bueno, vemos que hay una variedad enorme de plantas y hay más todavía. Yo puse los ejemplos más conocidos o que más utilizamos de pronto, pero hay muchas más. O sea que son todos productos de injerto, no son las plantas originales, digamos, pero es un buen ejemplo de que hay cosas que se hacen para bien, porque realmente las producciones que se logran son de excelente calidad y realmente por la cantidad permiten que haya una buena producción para todos, que no sea tan limitado. Y ahora vamos a lo que es la biotecnología alimentaria. Y esto trata del mejoramiento genético de alimentos. Es una técnica que busca modificar las características de las plantas, también se usa en animales, para obtener beneficios como mayor productividad, resistencia a las plagas o a las enfermedades, o a veces mayor valor nutricional. Y esto, a pesar de ello, puede tener también riesgos, ¿cierto? Como que se pierde muchas veces la biodiversidad, puede haber contaminación genética, también el impacto ambiental o la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo que haya en la salud humana. Y vamos a ir viendo un poquito de qué se trata, entonces, cómo se realiza esto.
Algunos estudios han concluido que los alimentos genéticamente modificados son seguros para el consumo humano y el consumo animal. Pero en cambio hay, como otra escuela, ¿no? Siempre hay distintas opiniones. Otros han cuestionado que esto sea realmente así, que sea confiable, y han pedido que se haga más investigación sobre el tema. Todo, Mirta, es el caso de Sí, la soja. claro, Dice que es justamente, transgénica, qué sé yo. claro, exacto. Y ahora vamos a ver también el por qué más al final, este, porque hay una característica con este tipo de plantas, que lo vamos a ver después. La modificación genética es un proceso que emplea técnicas de laboratorio. Así pueden alterar la composición del ADN de un organismo. Eso puede incluir un cambio en un solo par de bases, ¿no? Acá ya está hablando del ADN de la planta, eh, la eliminación de una parte de ADN o agregarle un nuevo segmento a ese ADN, ¿no? Y el mejoramiento genético es una técnica que se utiliza para modificar genéticamente los cultivos y animales con el objetivo de mejorar su calidad y su productividad. Aunque ha demostrado ser útil en la producción de alimentos, porque ya vamos a ver realmente que es así, también tiene algunas desventajas que son importantes y que pueden afectar tanto a los consumidores como al medio ambiente. Y vemos la desventaja número uno, podemos decir, están numeradas, ¿no? Pérdida de la biodiversidad, porque la modificación genética de las plantas o bien de los animales puede hacer que se vuelvan más resistentes a algunas enfermedades y más productivos, pero también puede ser que se vuelvan más vulnerables a otro tipo de enfermedades y a los cambios ambientales. Esto puede tener un efecto cascada en el ecosistema y llevar a la pérdida a veces de especies enteras, ¿no? Es como un riesgo importante este tema. La desventaja 2 sería la dependencia de los agricultores de este tipo de técnicas, porque muchas veces el agricultor se vuelve vulnerable a las fluctuaciones de mercado y a los precios de las semillas y de otros insumos. Y hoy sabemos, ¿no?, que como esto está cada vez con mayor expansión, lo que ocurre es que justamente eh, encarece los precios de todo. Aquellas semillas que han sido modificadas, su venta va a ser, por supuesto, de mayor valor que las otras semillas. Y uno va a querer, el agricultor que quiere tener una buena producción, va a querer tener este tipo de semillas porque sabe, de alguna manera, que van a resistir tal vez, como decíamos al principio, o una sequía, o lluvias intensas, o un cambio en el clima, o en el suelo, alguna variedad que se pueda producir y son más resistentes que la semilla común, ¿no? Es como eh, darle inmunidad a su sistema, a su ADN, lo que se hace. Pero también, como decimos, acá están presentándose las desventajas que se presentan, que es el no tener la certeza de los resultados a largo plazo, porque esto es algo que se emplea hace algunos años, pero se desconocen todavía algunos efectos de ello. También producen un impacto en el medio ambiente. Las variedades de plantas que han sido modificadas genéticamente pueden ser más resistentes a los herbicidas, lo que puede llevar a un uso excesivo
de herbicidas y a la contaminación de los suelos y del agua. Porque claro, como son resistentes, entonces se emplea más cantidad, porque total no les va a hacer nada, para preservar justamente que aparezcan cualquier tipo de plagas, o asegurarse que el suelo esté en las mejores condiciones. Y ese exceso ya sabemos que puede producir un daño. Entonces, también eso, porque sabemos que la semilla, la planta lo va a soportar y estamos excediéndonos. Y eso también en alguna manera, tal vez llegue un momento en que lleguen a producirse un cambio ahí. Y las plantas de este tipo que han sido modificadas genéticamente pueden cruzarse con plantas silvestres muchas veces y crear nuevas especies que pueden llegar a ser invasivas y dañinas para el ecosistema porque son resistentes, porque son más fuertes, porque tienen esas características que les da esa, esa modificación que se les ha hecho. Entonces, esas plantas que antes se podían decir eran un yuyo que se podía exterminar en forma rápida, o con algún herbicida sencillo, ahora necesite que se la combata mucho más fuertemente, ¿no? Otra desventaja es el control corporativo, porque las empresas que desarrollan variedades de plantas y también de animales que son modificados genéticamente, pueden tener un mayor control sobre la producción de los alimentos y lo que puede llevar a una mayor concentración del poder en manos de unas pocas empresas grandes, ¿no es cierto? Es lógico que eh, aquel que tiene este tipo de biotecnología siente como garantizado su producción ante un evento de la naturaleza, digamos, porque son plantas resistentes. En cambio, el otro productor que no lo tiene sabe que puede perder toda su cosecha y entonces ellos tienen asegurado que su producto va a llegar al mercado y entonces se van posicionando y son mayormente buscados para poder colocar sus productos en aquellos que los requieran, ¿no? Perdón. También el costo. Las empresas que desarrollan variedades de plantas y o animales modificados genéticamente pueden cobrar precios elevados por las semillas, por otros insumos que son necesarios para cultivar estas variedades. Y esto puede hacer que el mejoramiento genético sea menos accesible para los agricultores que son más pobres, que no tienen esa llegada a través por el costo que tienen, ¿no es cierto? Y refuerza esa idea de que solo un grupo se quedaría con todo. Otra desventaja es la incertidumbre a largo plazo, porque hay estudios que así a corto plazo han demostrado que los alimentos con este tipo de tratamiento son seguros para el consumo humano, pero no se sabe cómo pueden afectar la salud humana a largo plazo. Otra desventaja es la resistencia. Cuando se utilizan variedades de plantas y animales con este tratamiento, durante mucho tiempo pueden desarrollar resistencia a los herbicidas y pesticidas que se utilizan para combatir las plagas y las enfermedades. Esto está relacionado con otra desventaja que habíamos visto antes y puede llevar a usarlo masivamente, a un aumento de esos pesticidas y herbicidas que son, de pronto pueden empezar a transformarse ellos mismos, las empresas que los fabrican, los empiezan a hacer cada vez más fuertes, más tóxicos y más dañinos para el medio ambiente y la salud humana.
Y esto me hace acordar a que hay muchos, no tiene que ver con la tecnología bioalimentaria, sino con los productos de limpieza que usamos nosotros en casa, ¿no? Yo creo que hace unos años atrás teníamos 2 o 3 productos, no sé si era el Odex o el Puló y algunas otras cosas, y con eso limpiábamos todo en casa, el baño, la cocina, la lavandina, por supuesto, el vinagre, pero hoy día hay una variedad tan enorme de productos para la cocina, para el baño, para el piso, para los vidrios, para las paredes, enorme variedad. Y cada uno quiere ser el mejor. Por lo tanto, hay también una gran competencia en utilizar productos que son muy tóxicos. Por eso también vemos que nos afectan mucho más algunos productos que producen alergias importantes, o sea que al final vamos a terminar volviendo a lo de antes, ¿no? A lo más sencillo, simple y efectivo, como son el vinagre, el bicarbonato, pero bueno, Mirta, sí, quiero hacer un comentario que vos, sí, no sé si te acordás, pero viste que, por ejemplo, en Bombay, ahí en Sarovar, todo mm, esto, mm, usan como, viste, es que ¿de qué se hace el pulol? ¿De ceniza? ¿De qué? No sé. ¿Viste que usan ese abrasivo para lavar los sí. platos? Nada más que Sí, eso. Ahora claro, los extranjeros mandaron detergente, todo eso, pero si no usaban ese polvito, nada más. claro, claro, tal cual, sí. Es que es así, es la forma más simple y efectiva realmente. ¿Cómo será ese polvito? Ellos porque tienen cucharas especiales que me No, acuerdo que ¿sabés mi qué? mamá, Escúchame, María Inés, sí, ¿viste ese puloy? Que primero era sí, puloy, que era un pozo grandote, después empezó el Odex, pero en realidad el puloy, ese primitivo, no sé si te acordás, María Inés, sí, es porque mi mamá lo limpiaba las cucharas con eso, los claro, cubiertos de antes. mi mamá también, los que eran de alpaca o de plata. Claro, Y Claro. bueno, y eso es lo que usan en Madubán. Eh, Ah, pero entonces, perdón, los cubiertos, ¿son los mismos o de acero? ¿Qué usa? Pues yo nunca fui a Madubam. bueno, no, ellos en realidad usan los chapatis para comer, pero, Ah, sí, sí. o si no la mano, o si no la mano, pero para nosotros sí nos ponen cubiertos. O sea que los Ah, está occidentales bien. son más sí, ¿viste? Bueno, mira, Gracias. Ana. de mientras busqué justamente mientras ustedes hablaban de qué está compuesto el puloy, ¿no? Y acá dice que es una especie de arenilla compuesta por sulfato de sodio, carbonato de calcio y de sodio. Así que habría que ver ahí, ¿no? Que son parece que cosas, el de Maduán debe ser como polvo de mármol, porque ellos usan mucho mármol, y viste claro, que el mármol hace como un polvo. Para mí que y es eso, sí, sí, hay es más ese finito, polvillo más como finito. queda como una harina, como una arenita, Sí, claro. sí. Mm. Exacto, Y sí. además uno, si piensa, la gente cuando está al borde de los ríos y todo eso, ¿cómo se lavaban ante los platos en el río? Con el barro o la arena que había ahí y después se enjuagaba, pero en realidad se limpiaban de esa manera también, ¿no? Ahora, bueno, hay más grasa y otros Ya, tipos me de... mienta, te propongo una excursión al Río de la Plata, Bueno, vamos. a lavar los platos. Cuando llegue a lavar los platos, sí, cuando sea primavera. Está muy bien. Entonces, bueno, el mejoramiento genético puede tener ventajas importantes en la producción de alimentos, pero también tiene sus desventajas que son importantes y deben tenerse en cuenta al momento de tomar decisiones para usarlas. Es importante evaluar cuidadosamente estos riesgos y beneficios y considerar cómo pueden afectar tanto a quienes lo consuman como al medio ambiente y de esa manera asegurarnos de que estamos tomando decisiones informadas y también responsables, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y
justamente yo lo que había estado buscando también antes era el tema del glifosato. ¿Por qué es tan combatido? Porque justamente son herbicidas que tienen productos muy tóxicos y que justamente se emplean en este tipo de cultivos, en los cultivos que se realizan bajo las técnicas de la modificación biológica que se realiza. Es necesario. Y entonces, bueno, ahí está también el tema de que causan justamente problemas en el suelo, en el agua, en la población, porque lo que queda en el ambiente, hay lugares donde se ha comprobado, ¿no? Que han producido cáncer realmente. Entonces, bueno, es como para tenerlo muy en cuenta. Y, por ejemplo, el trigo en nuestro país ha sido modificado justamente por la biotecnología y en el año 2020, o sea que hace muy poquito, Argentina fue el primer país donde se aprobó el uso del trigo transgénico, ¿no? Y uno, ¿cómo se puede dar cuenta? Tienen que traer obligatoriamente en los envases, todavía la verdad que masivamente yo creo que no está, no se ha visto, ¿no? Pero está empezando justamente ya a producirse en forma masiva y expandirse cada vez más. Pero tiene que tener una T incorporada y un rótulo que dice contiene organismos modificados genéticamente. En la actualidad, el trigo que se altera, ¿no? Genéticamente en nuestro país se hace con un gen de otra planta que es el girasol, en este caso, ¿no? Que lo hace mucho más resistente a las sequías y también más fuerte, más tolerable a los agrotóxicos y justamente al glufosinato de amonio. Son todas todos elementos que son realmente muy fuertes. Por lo tanto, hay que tener cuidado con todo esto, pero el tema es que no se conoce debidamente los resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, era más o menos para tener una idea de qué se trata esto, que no hay que también tenerle tanto miedo, pero el hecho es saber cómo se hace, por qué se hace, y sobre todo el tema de todos estos herbicidas que se utilizan, que son muy fuertes, que de alguna manera tienen que afectar a la planta. Así que uno sabe un poquito más de esta manera, ¿no? Sí, Ya. pero perdón, Mirta, Sí, todo sí, lo que acabas de informar realmente me da un poquito de cosa, porque digo, sí, ¿cómo todo lo de la harina, cómo el estómago tiene que trabajar tanto? El tomate es que no es el tomate, las alergias, todos los aerosoles en los ojos, realmente claro. cómo invadimos nuestro organismo, ¿no? Eso quería Es aportar. que vos fijate que cada vez hay más, yo lo relacionaba también con esto, cada vez hay más casos de alergia. Yo creo que la población del mundo entera sufre de distintos tipos de alergia, en distinto grado, de distinta manera, y también eso lo estamos consumiendo nosotros, con el agua que tomamos, con lo que nos alimentamos, el medio ambiente que también hay contaminación, pero esta es fuertísima. Así que sí, como es el precio que hay que pagar por tener una producción masiva, porque Mirta, sí, ¿viste que el marido de Rosa es ingeniero agrónomo? sí, Y yo le hablaba de todo este tema, de cómo cambiaron los sabores el tomate. Yo me acuerdo cuando era chica, claro, mi tía
tenía unos claro, tomates que vos lo cortabas, tenían otro sabor, la frutilla, bueno, no le tenías que poner azúcar, ahora son duras, tenías que ponerle azúcar, qué sé yo. Y él me dijo, ¿sabes qué pasa, Ana María? Que la población aumentó, porque viste que la población aumentó en los 100 últimos años. claro, Los claro, últimos años fue el gran avance de la humanidad. La humanidad exacto, superpobló el mundo, ¿no? exacto, Nosotros ya sabemos por qué, pero bueno, estamos hablando de esto de cómo es, de los alimentos. Entonces me decía, no se podría alimentar al mundo claro, si no hicieran, pues yo me acuerdo que viste que mis abuelos tenían campo muy, muy extensivo y tenían plantaciones de trigo y sí, venían las plagas de langosta en esa época, que no me era chica, te imaginas cuántos años atrás. Entonces hasta claro, los chicos tenían que salir con humo, porque no había esto de los pesticidas ni de claro, fumigar. Después empezaron sí, a buscar, pues ya se hicieron imposible. Entonces vos imaginate que me decía Carlos, el marido de Rosa, sería como imposible, porque hay tantas plagas que no habría alimentos. Entonces, viste, ya sabemos ¿verdad? por qué pasa todo Claro, esto, y nosotros, María Inés, no te tenés que hacer problema, porque ya sabés por qué es. Y bueno, No, sí, cada vez quiero comer menos cosas y tener mi huertita. Lo que digo es sí, que vos sabés que me, yo había hecho acá, pero ya me cansé, no me daban los tiempos, ¿viste? Vos, viste, Mirta, que yo había hecho los tomates, los morrones, sí, hermoso estaba. albahaca, qué sé, yo me cansé, ¿viste? Pero bueno, no, ahora yo tengo aromáticas, viste, por ejemplo, perejil, apio, lavanda, pero realmente a veces, viste, que uno no cena porque la digestión es lenta, es todo lo que ingerimos. Claro, Imagínate si tuviéramos nosotros, los Brahmin, hacemos nuestra propia comida. Imagínate los que compran comida ya elaborada. Es una cosa, claro, es muy expansivo, ¿no? Es terrible no esto. solo qué usan, sino cómo lo hacen. Y seguro. aparte. Vos sabés, María Y Inés, que bueno, nosotros estamos a salvo de eso, pues sabemos que no vamos a restaurante, hacemos nuestra comida, sabemos cómo la hacemos. Pero contaba Mario Cávaco, no sé si lo conociste vos a Mario Cávaco, que él para estudiar, porque los padres no podían costearle el estudio de abogado, entonces él Ajá, empezó a trabajar de mozo en un restaurante. Y resulta que el sí. primer día, pues le habían enseñado la bandeja, cómo tenía que hacer. Bueno, entonces él vio cómo cocinaban, se quería matar. Se caían las cosas en el suelo, la lechuga apenas se la lava. Entonces le dieron la bandeja y él llevaba las cosas y se le cae en el piso. Antes de llegar, viste, en la cocina. ¿Y qué hago? Dice. Y levantó y poner otra vez. O sea que todo eso vos te lo sirven, te lo comes lo más pancho y resulta que está lleno de virus, ¿viste? Yo Súper me reía así. contaminado. Sí, claro, entonces Bueno, yo acá digo, dicen que el Yao Yao, que es el hotel más caro de Bariloche, dicen que la cocina es una, mira, mugre total, y van todos los, la gente importante, hay políticos y todo. Dice que es entrar a la cocina y te agarra el ataque. qué tremendo, ¿no? bueno, acá también estaba no el Sheraton, ¿cómo es el otro ese que está cerca de Plaza San Martín, Mirta? ¿Te acordás el Puerto hotel Madero este? también dijeron que es bravo ahí en Puerto Wow, Madero. ¿Te y acordás sí, ese hotel famosísimo? No el Hilton ni nada de esos. Es un hotel de hace mucho, no me acuerdo, ¿viste la Plaza San Martín que hace esa sí, voltereta? sí, Bueno, tuvieron que arreglar todo, porque sí, no. viste que la cocina estaba en el subsuelo, no sabés, la de ratas. Tuvieron que, Mm, ese edificio antiguo, tuvieron claro, que, viste, hacer toda una reforma porque ya era demasiado. ¿Viste? seguro, Así que Por viste, eso claro, Baba dice que estamos a salvo, viste, con todo. claro, la protección de la comida que tenemos es impresionante, ¿no? sí, seguro. Y por eso Porque, también, ¿no? Con respecto a esto que estamos hablando, cada vez las generaciones, si uno piensa en cómo éramos nosotros cuando éramos chicos, cómo nos alimentábamos, ¿no? Y cómo fueron cambiando las cosas, las generaciones es como que son más débiles cada vez más, porque
los padres, los abuelos ya están consumiendo cada vez más todo esto que viene degradado, digamos. Entonces, los nuevos niños que nacen ya traen todo eso en su cuerpo, ¿no? Una alimentación que no es la mejor. Y Antes nosotros comíamos. la entropía está en todo. Claro, justamente, como vos decías, la fruta, los tomates, todo tenían otro sabor. Y es verdad, Mm. hoy día, vos cuando comés una cosa que compras, un elemento que compras en la verdulería y otro que vas a buscar, tal vez un orgánico que lo haya cultivado alguien en el fondo de su casa, Y al tiene lado sabor, del paraíso, ahí la del claro, tomate, totalmente ¿viste? La fruta, diferente. pero es una cosa de locos, porque ella lo Sí, hace, ¿viste? Ella lo hace de gusto, no es que sea comerciante, ¿viste? claro. Es un sabor espectacular. Claro, es totalmente diferente, pero bueno, ahí está el motivo, ¿no? También, que no utiliza todo esto. Necesita tiempo, lo que pasa es que los cultivos sin toda esta parafernalia moderna, digamos, necesita mucho tiempo humano, físico, Claro, y a veces no se puede. No puedes tener grandes plantaciones y dedicarle tu tiempo, o necesitas un montón de personal para que esté atento y claro, cuidando sale todo eso. carísimo. Por eso Bueno, se abarata de Bueno, esta pero manera. ella en ustedes en verano no Escobar tiene no tomate. tienen a la comunidad boliviana que dicen que hacen unas lechugas, unas cosas ahí en Escobar, la Sí, comunidad pero boliviana, nosotros ¿no? vamos, cuando hay que comprar en grande cantidad, que por ejemplo el tomate no tiene, la lechuga, todo eso, cuando tenemos poca gente, compramos ahí en la del tomate. Pero si no, vamos a los bolivianos, que también tienen buena mercadería, pero no se compara con lo de esta señora, ¿viste? Ella, por Claro, ejemplo, en esta época no tiene tomates, porque no es la época del tomate. Los otros son de frigoríficos o pichicateados, qué sé yo. claro, ¿Viste? claro. Sí, Y sí, totalmente. Así que bueno, por lo menos uno tiene noción de lo que está llevando a su mesa, ¿no? Y a su claro. cuerpo también. Pero Es, mirá, dentro de lo que hay, consumamos lo menos nocivo y ya está. claro, porque no podés tampoco dejar de alimentarte, es tratar No de te vas a hacer obsesionar lo, tanto. dentro de todo lo malo, lo mejor posible. Es Claro. lógico. Bueno, Pero pero bueno, pasa de que cada vez tenés que tomar suplementos, hierro y todo porque no le sí, trae, entonces tenés que llegar a las otras cosas, ¿no? Porque sí, antiguamente no tomábamos vitaminas ni nada de lo que tenemos que tomar ahora. claro, María Inés, también, vos sabés que a mí me dijo un médico que, por ejemplo, nosotros acá en Occidente no somos grandes consumidores de algas. claro, es Las verdad, algas tienen naturalmente todos sus nutrientes sin tocar, porque ahí no salió, ahí no metieron la mano, ¿viste? Y yo me claro, acuerdo que consumía una espirulina, que la conseguía Mario y Orquídea nos repartíamos en tres, que tengo el frasquito ahí a ver si consigo ese médico, y la espirulina tiene todos los aminoácidos que son los que fijan los nutrientes. Por claro, eso viste Mirá que vos, uno se qué siente bárbaro. cansado porque te falta un nutriente que no asimilaste. Y la Claro. espirulina claro, te hace fijar los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? No la conseguí más. Compré de Juanito, nada que ver, porque la otra era auténtica. Ahora te la claro, venden disfrazada. Y yo tomaba, me acuerdo, a un mes tenía que descansar otro mes. Un poquitito a la mañana. Yo tenía una vitalidad que parecía que recién me había levantado en cualquier hora, ¿viste? Pero no lo pude encontrar más a este médico. Viste que él qué lástima. nos los mandaba. Vivía en la Patagonia, creo que por Chubut, por ahí. Ah, Bueno, capaz que por Bariloche pasame la data. No, dicen que las algas nori, viste que tenés que cortarla con la tijerita y ponerle arriba de cualquier alimento y bueno, uno va ingiriendo un poquito. Son hábitos que para nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Pero vos sabés que lo que salgas es carísimo, ¿no? Acá en Buenos Aires es prohibitivo. Yo, por ejemplo, sí, me lo carísimo, porque no hay acá en Buenos Aires algas. Quizá hay algas, pero no es comestible, qué sé yo. ¿Viste?
Las nori, ¿cuál es la otra? Bueno, la tirulina, pero no me acuerdo la otra. Sí, son dos o tres, ya no me acuerdo. Mm. Así que bueno, Perdón, Mirta, que te cortamos. no, si esto es muy interesante justamente y todo tiene que ver. Ahí está escribiendo María Marta. Si querés abrir el micrófono, María Marta, y decinos, contanos vos, por favor. Creo que no está bien porque el otro día en la meditación no pudo estar. Ah, Y bueno. marca, Dije, jugado es la mejor. Yo la sí. conozco y es así que tengo más energía. A ver si es el trajito que yo tengo acá. Ay, ¿dónde la dejé? Bueno, cuando la encuentre me voy a fijar si es esa, María Marta. Y Y te voy a... pasala, Ana María. Cuando yo la encuentre a Frasquito, que lo guardé, pero no me acuerdo dónde, que lo tengo ahí, entonces no sé si tiene el nombre, Bogado. Mándame un WhatsApp, María Marta, mándame un WhatsApp con el nombre, y si es el O que lo mismo, ponga en las Yaktis, así lo tenemos todas. pero yo no estoy en ese grupo. Ah, bueno. Pero mandame, Mirta, Sí. poner la chat y Ah, mandame lo mismo. está hablando, ahí está hablando. la marca se llama Bogado. Sí, Igual perfecto. después te la escribo, pero para que los que sepan ahora, es la mejor de todas, recomendada por los médicos, en Está bien. comprimidos, y es Ya me lo muy, anoto. muy buena. No, yo la que Perfecto. tomaba era en polvito, era como, viste, Lo que ese... pasa, Ana María, lo que pasa que el polvito, capaz que en tu época era bueno, ahora viene muy oxidado. Ah, ¿ves? Sí, Bueno, lo que sucede que por eso nos los mandaba ese médico, que yo perdí el contacto. Juanito nada que ver, nada que ver, yo lo compré ahí, nada no, que ver. claro, Pero este médico era el que nos mandaba, que salía carísimo, por eso lo dividíamos en tres. Pero como hay que tomar poquito, claro. Está bien. Sí, ya me lo anoté por las dudas para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, por lo menos tener esta idea, ¿no? Y saber cómo es el tema de los alimentos a los que tenemos acceso hoy día. Como dice María Inés, estoy más asustada que antes. Este, pero bueno, es importante saberlo también. Así que Pero la yo creo novedad que, que dijiste, Mirta, es que el trigo es ahora. Porque si bien nuestros campos eran de trigo, con el tema de la soja, viste que fue invadiendo y ahora eran campos claro, todos de soja. Pero no sabía del trigo, así que buena data, gracias. claro, justamente el trigo eh, y con el girasol, que justamente le hacen como una clonación ahí. Eh, sí, es importante. Y el tema de Tal la cual, soja, Mirta, está todo contaminado. claro, el tema de la soja tan terrible, Lo que sucede es que cada vez, debido a los cambios climáticos, a las lluvias, la humedad y claro, el calor, aparecen insectos de todo tamaño y tipo que los médicos se asombran. Por ejemplo, ahora hay todo tipo de panes con marca y sin marca caseros y ujú, para que se consuman, le ponen glifosfatos y otras sustancias químicas porque la biogenética sigue progresando, pero los insectos siguen aumentando y para evitar que nos contaminemos, usan todos esos métodos transgénicos, claro, modificando constantemente. Y si nos ponemos a pensar el aire que respiramos, porque hay que respirar, también está contaminado. sí, totalmente, es lógico. Y el tema En también, los, Japón, está tan adelantado el Japón, eh, hay lugares donde no se puede, van con una mascarilla para respirar, ni siquiera barbijos. claro, no, Entonces tremendo, pensemos
que las alergias abundan. Bueno, no hay que preocuparse y realmente el poder elaborar los alimentos con pensamientos positivos ayuda un poco. Seguro, seguro. Eso sí. Y además, bueno, De en todos cuanto- modos, es muy interesante el tema que has abordado, Mirta, porque hay que estar informado para poder ayudar a los demás que no están informados, sí, sobre todo los chicos que se alimentan tan mal y que son el futuro, ¿no? exactamente, porque uno ya no piensa en uno, Exactamente, sí, sí. es eso. Bueno, y de más está decir, siempre digo, la higiene bucal es muy importante porque nos podemos cuidar mucho en la alimentación, pero entre diente y diente y muela, generalmente quedan restos de alimentos y no hay tiempo. Ay, total, Escúchenme, ¿quieren cepillo hacer los el dientes a la gráfico o noche. no? Mirta, ¿Cómo? hacemos ¿Cómo? un gráfico o no. Ah, pero no van a escuchar ustedes. ¿Escuchás? Sí, si querés, ya podemos cortar y quedamos conversando y con la música.